Hoy en Pulso Latino. El ministro Paul Cruz se reúne en el Parlamento para darle tratamiento a la situación de los empleados del Westin Hotel, indicando que aboga por la clase trabajadora. La Unión Europea anuncia eliminación de visas para colombianos y peruanos que quieran entrar a los 26 países que hacen parte del espacio Schengen. Reacciones del gobierno colombiano por espionaje a negociadores de paz. Auténtica boda de novios que ambos padecen de cáncer. Aruba tiene su reina infantil para el carnaval. La pequeña Chiqui deslumbró con su autenticidad. Esto es Pulso Latino con Alejandra Forero. Bienvenidos a una emisión más de Pulso Latino. Agradecemos por su sintonía. El ministro de Labor, Paul Cruz, se pronunció en el Parlamento en una reunión pública sobre el tema de los trabajadores del Westin Hotel, indicando primeramente que nuestras leyes están para proteger a la clase trabajadora y segundo, indicó que él está firme del lado de ellos en el sentido que para él la información correcta, transparente y consistente es esencial. El ministro de Labor, Dr. Andus Paul Cruz, le informó al Parlamento los últimos acontecimientos y desarrollos en cuanto a la situación de los empleados del Westin Hotel. El ministro está convencido que nuestras leyes laborales y nuestro Estado de Derecho le brindan suficiente protección a los trabajadores locales. Como ya lo había anunciado en varias oportunidades, el mandatario Paul Cruz está firme junto a los trabajadores del Westin, ya que, según sus palabras, es esencial asegurar la protección del trabajador con información concreta, transparente y consistente, referente a los paquetes sociales que se habían anunciado. El ministro indicó que él quiere garantizar que estos paquetes sean justos tanto para el trabajador como para el dueño de trabajo, en este caso, la compañía que compró la propiedad del Westin Hotel. El gobierno aboga por un traspaso de proceso donde el derecho del trabajador quede como base central. Y mucha atención que hay movimiento en el gobierno nacional de Colombia, luego de que se conociera una grave denuncia sobre el espionaje del ejército a los negociadores de la paz. Hace algunos minutos el presidente Juan Manuel Santos se refirió a lo ocurrido, mientras que el presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, aseguró que hasta el propio jefe de Estado habría sido blanco de estas llamadas chuzadas. Le he dado instrucciones perentorias al señor ministro de la Defensa y a los señores comandantes de las fuerzas militares y del ejército que me investiguen hasta el fondo de sobre esta situación, hasta dónde ha podido llegar este uso ilícito de la inteligencia. ¿Quién está detrás de esto? ¿Quién puede estar interesado en investigar y en grabar y en interceptar a nuestros negociadores de paz? ¿Qué fuerzas oscuras están detrás de esto? Si hay ruedas sueltas dentro de la inteligencia del ejército, ¿a quién le están informando? ¿Quién filtró la información? Tengo entendido que el allanamiento fue hecho hace 10 días. ¿Por qué se demoraron 10 días? ¿Por qué súbitamente anoche, tarde, se divulgó esta información? ¿Y quién la filtró? Clonadores de tarjetas continúan en la ciudad de capital de Panamá. Estos no se miden para escoger quiénes son sus víctimas. Veamos la información. Los clonadores tenían poco tiempo de haber entrado a la ciudad y su objetivo principal era utilizar las tarjetas para realizar compras en varios comercios. Los 3 extranjeros, entre ellos una mujer, fueron detenidos y tenían con ellos más de $40,000, así como 97 tarjetas clonadas. Para Omar Matos, capitán de la DIJ, asegura que los clonadores tienen 2 formas de operar. Una de ellas es utilizando un skimmer para plagiar las tarjetas y la otra es ayudado por los empleados de algunos locales. Por lo general, nunca operan solos. El skimmer se adapta, hay diferentes formas. Recientemente están siendo pequeños para que la persona pueda aportarlo. Por lo menos las personas que son dependientes de comercio lo tienen en los bolsillos, en los collares, de manera que la persona no pueda detectar, ¿no?, cuando se le graban la información de su tarjeta. Y algunas medidas de seguridad para evitar la clonación de tarjetas son las siguientes: nunca perder de vista la tarjeta,
que el equipo de cobro se ha llevado hasta el puesto donde usted se encuentra. Proteger el PIN de la tarjeta clave, no recibir ayuda dentro de los cajeros y verificar los cajeros antes de utilizarlos. Solo el año pasado fue desmantelada una organización conformada por venezolanos que se dedicaban exclusivamente a este trabajo y se le sigue la pista a otros extranjeros que cometen el mismo delito. En Concepción, TVN Noticias. El ministro plenipotenciario de Aruba en Holanda, el señor Alfonso Boekhout, estuvo presente en un seminario internacional que se llevó a cabo en Holanda, donde le dio enfoque a las inversiones en Colombia y la experiencia de quienes ya han hecho negocio en este país. En este seminario, los empresarios holandeses tuvieron contacto con el mercado colombiano y viceversa. Recientemente se llevó a cabo un seminario en Holanda donde el ministro plenipotenciario, señor Alfonso Boekhout, estuvo presente. Allí se llevaron a cabo presentaciones de empresarios holandeses quienes contaron sus experiencias en cuanto a los negocios que ellos iniciaron a hacer con Colombia. Durante la presentación de esto, se evidenció la buena cooperación que existe entre Holanda con las instancias en Colombia, como la Embajada de Holanda en Bogotá, la Cámara de Comercio, la Bolsa de Colombia, entre otras. El próximo mes de marzo, una delegación de Holanda estará visitando Colombia para así explorar y conocer más el mercado competitivo que ofrece este país. Este tipo de iniciativas son positivas tanto para Colombia, Holanda y también para Aruba, quien puede aportar ventajas adicionales. Atención que la Unión Europea confirmó la eliminación de visa para los colombianos y peruanos que quieran ingresar a los 26 países que hacen parte del espacio Schengen, pero esta es la primera de 4 fases que se deben desarrollar para que se complete este proceso. Aún no se ha anunciado la fecha en que se hará efectiva la medida. En un comunicado, la delegación de la Unión Europea en Colombia confirma la eliminación de visa para colombianos, pero faltan asuntos de trámite en esta corporación. La decisión adoptada ratifica la voluntad política de la Unión Europea para eliminar la exigencia de visa a los colombianos y es la luz verde para iniciar el proceso legislativo que permitirá implementar la medida próximamente, explicó la embajadora de la Unión Europea en Colombia, María Antonia Van Gol. Según el comunicado, se ratificó la voluntad política y queda pendiente el procedimiento legislativo que implica la adopción de un reglamento por el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea. Después de los procedimientos propios de la Unión Europea, es necesario negociar un acuerdo bilateral con el gobierno de Colombia para que la exoneración de los visados se vuelva efectiva. Por estas razones, es difícil dar una fecha exacta de cuándo colombianos y peruanos podrán beneficiarse de una entrada de corta duración al espacio Schengen sin visa, señala la embajadora Van Gol. De igual forma, la delegación en Colombia recuerda que este año serán elecciones del Parlamento Europeo entre el 22 y 25 de mayo próximo. Habrá unos meses en que el Parlamento no se reúne, que puede en el tiempo afectar la rapidez del proceso que nos espera, puntualizó la embajadora. Impactantes imágenes de cómo delincuentes atacan a una joven en plena luz del día en la zona de Constitución de Argentina. Le roban todo lo que tienen en cuestión de segundos. Esto se está llamando robo de piraña, una modalidad delictiva que sigue avanzando. Así lo registraron las siguientes cámaras de seguridad en esta ciudad. Uno de los delincuentes corre a toda velocidad al encuentro de sus cómplices y la víctima. En este caso son 3. Todo pasa muy rápido. Solo en cuestión de segundos, este hombre se encuentra en el piso y no puede hacer nada para evitar que le roben todo lo que lleva encima. Constitución sería Lima y Juan de Garay. Comando para el personal, Salta entre Garay y Pavón. Gracias a que fue captado por las cámaras de seguridad de la Policía Metropolitana, los ladrones finalmente fueron detenidos. De los 4 que tenemos ahí, estamos analizando la línea de tiempo. Bueno, el de remera blanca, zapatilla celeste sería 1. Al momento del hecho tenía una prenda de color blanco, tipo un suéter, con líneas horizontales negro, pero se lo sacó acá. La inseguridad es un drama cotidiano que sufren vecinos, comerciantes y transeúntes que pasan por Plaza Constitución. La modalidad delictiva más habitual es la de los robos tipo pirañas. Yo estoy hace 14 años acá y siempre fue así, no es algo que sea de ahora, precisamente de ahora. Normalmente se esconden, detrás de algún
lugar, un puente o algo, y pasan corriendo y te arrebatan celulares, billeteras, carteras, muy común. Sí, acá no te puedes descuidar en ningún momento, especialmente en las paradas. Las paradas, no, te estás esperando el colectivo y no sabes si lo vas a tomar o no. Y acá te roban todo, celulares, cartera, todo. Aunque haya mucha gente como ahora en la parada. Totalmente, totalmente. Acá por lo menos se le recomienda a la gente que cuando está en la parada del colectivo, viste, que no traten de tener los celulares en la mano, por las dudas. Miren lo que tienen que hacer en este bar de Plaza Constitución, en la esquina de Lima y Juan de Garay, para protegerse de las pirañas. ¿Cómo le va, señor? Buen día, gracias. Bueno, este es el método, no queda otra. Sí, lamentablemente hay que trabajar así por la inseguridad, porque no se puede. Entran de la calle y le roban a la gente, le sacan la comida, insultan a la gente, entonces tiene que trabajar así. Lamentablemente acá en Constitución no se puede trabajar con las puertas abiertas. Hola, buen día, ¿cómo te va? Bueno, tenés que elegir un bar donde lamentablemente apliquen estas medidas de seguridad para tener un desayuno en paz. Sí, porque acá en Constitución es todos los días cotidianamente robos, ves como la gente corre porque o le sacan la cartera. Es cotidiano eso verse y prefiero venir a un lugar así que es más seguro, estoy tranquilo. Observen cómo en esta farmacia tuvieron que colocar una doble reja justamente para protegerse de las pirañas. ¿Es así, señor? Así mismo, es así mismo. Para protegernos tenemos que poner estas murallas acá porque es permanente la inseguridad y el raterismo que hay aquí. A los clientes les roban, a mí por suerte no me ha robado todavía, pero a los clientes sí. Cuando se les da cambio o algo, ahí manotean y se van. Entran corriendo y se van rápido. Sí, se van rápido, rapidísimo van. Según la ONG Defendamos Buenos Aires, el año pasado en Capital Federal hubo 6.000 robos de pirañas, unos 500 casos por mes. Pero estiman que el número real es mucho mayor porque son muy pocos los hechos que se denuncian. El barrio donde más atacan las pirañas es Constitución, donde imágenes así, como las que muestra este video, que asusta, indigna y preocupa, son cosa de todos los días. En Santiago, al norte de la capital de República Dominicana, una joven de 26 años cuenta haber permanecido bajo maltrato durante 12 años con un hombre de 56 años, donde además fue abusada y la embarazó en 7 oportunidades. Como nos cuenta Junior Marte, el horror de todo esto es que él mismo le practicaba los partos en la casa. Gracias, efectivamente, tal como adelantas, aislada de toda civilización, Maribel Altagracia López vivió 12 años en cautiverio y narra los momentos de angustia que vivió. Yo no podía ver mi familia, no podía salir de ahí y me hacían falta todito ellos y me sentía sola. Y él me hizo los partos allá en la casa, no me dejaba ir al hospital. Eso era como un secuestro, porque imagínese usted que no pueda ver su familia y que esté de esa forma, viviendo así como los animales. Narra que desde los 14 años José la Antigua, de 56 años, la mantenía también bajo fuertes maltratos. Una noche que estaba discutiendo conmigo y en lo que estaba adelante, en el patio delante de la casa, hablando con la hija de él, yo agarré el niño que estaba durmiendo, el pequeño, y me fui por la puerta de atrás. Yo me llevé más pequeño, después recuperé los otros. Casi 15 años sin verla. Ese señor se la llevó a ella de 11 años y nosotros anduvimos buscándola mucho tiempo y no sabíamos su paradero. La verdad es que esto es un milagro de Dios, como estos niños han sobrevivido a toda esta peripecia, a todo este dolor. Los niños todos se encuentran fuera de peligro y llevan nombres de personajes bíblicos. Tengo la historia de que todos los nombres son bíblicos. Lamento tener que decir que la persona se hacía pasar como un creyente, como un hombre de Dios, pero lo que era es un monstruo. Ahora esta mujer junto a sus 7 hijos está recibiendo asistencia psicológica, por lo que espera también una mano solidaria por parte del gobierno. Vuelvo contigo. Vamos a un corte comercial, pero ya regresamos con más información aquí en Pulso Latino. En breve. El cuerpo policial informa a los jóvenes sobre el comportamiento que estos deben tener en el carnaval. Aruba recibe tremenda promoción durante el Super Bowl este fin de semana.
perros son entrenados con aromas de marihuana y cocaína para cumplir con su entrenamiento.